Buenas noches, bueno, yo soy Cintia Ferle, soy instructora de la Asociación Argentina de Kite, y vamos a comenzar con la charla de seguridad en la práctica de kitesurf. Por favor, confírmenme todos que están escuchando bien, para no tener Hola. problemas. ¿Todos ok? Buenísimo. Bueno, les comento sobre la charla. La charla va a ser sobre temas básicos de la práctica del deporte, lo que sería desde el punto de vista teórico una primera clase de kite, pero sin la parte teórica práctica que sea habitualmente en la parte de la iniciación en la práctica del deporte. ¿Por qué hacemos esta charla? Es porque necesitamos desde la asociación asegurarnos de que la mayoría de los kitesurfistas que navegan en nuestro país tengan ciertos conocimientos básicos, y unificar esos conocimientos para que no haya ninguna duda de con qué vientos hay que navegar y cuáles son las medidas de seguridad básicas que recomienda la Asociación para la Práctica Segura del Deporte en toda la Argentina, y donde naveguen, no solo en la Argentina. Bueno, la idea de esta charla es que es principalmente orientada a principiantes en la práctica del deporte. Esto no quiere decir que no pueden asistir otro tipo de kitesurfistas, capaz pueden tener mucha experiencia en otras cosas, pero iniciaron la práctica informalmente, un amigo les explicó un poco, otro amigo otro un poco más, hicieron 2 clases y ya están navegando y hacen maniobras, pero puede ser que hayan huecos en ese aprendizaje, y eso es lo que de alguna manera nos preocupa a nosotros. La idea de este tipo de charlas es evitar accidentes, evitar que año a año tengamos alguna que otra muerte en la práctica del deporte, así que ese tipo de cosas fueron las que nos llamaron la atención y nos generaron preocupación, y por lo cual continuamos con este ciclo de charlas que todas tratan de lo mismo, de la seguridad básica en la práctica del kitesurf. Les voy a pedir a todos que cualquier consulta que tengan durante la charla, nada, levanten la manito con el Zoom, o hablen directamente, o esperen a que termine desarrollar determinado tema, y doy lugar a las preguntas para consultar. Y siempre que consulten o hagan algún comentario o sugerencia, les pido que lo hagan diciendo desde qué lugar lo hacen. O sea, si son de dónde navegan, hace cuánto navegan, y si son instructores o iniciantes en la práctica, para saber desde qué lugar viene la sugerencia o la consulta. Bueno, voy a comenzar. ¿Alguna consulta sobre este tema? Hasta ahora, espero que no. Bueno, inicio. Bueno, primer tema que vamos a ver, cuando nosotros vamos a decidir un día de la semana, queremos navegar, decidimos que queremos navegar algún día de la semana o la próxima. Bueno, en primer lugar, lo principal que tenemos que hacer cuando nosotros queremos navegar es planificar nuestra navegación. ¿Y de qué manera lo hacemos? Les sugerimos en primer lugar que no asistan solos al lugar donde van a ver, así que coordinen con algún amigo, algún grupo de conocidos, alguien con el que hayan iniciado, o algún grupo de personas con las que se cruzan en la escuela donde iniciaron el deporte. Pero en primer lugar, lo importante, además de ir acompañado, es que miremos el pronóstico de viento. El más comúnmente usado es Winguru, y nosotros vamos a hacer una explicación básica, o yo voy a hacer una explicación básica de un modelo Winguru que no es necesariamente de estos días. Este está posicionado particularmente en San Isidro, y les explico esto tan básico para algunos que para otros puede ser no tan básico, que bueno, vamos a encontrar en la parte superior la ubicación del spot donde vamos a consultar. Esto lo pueden elegir a través de la lupita, tanto en la página web como en el buscador del celular. Buscan la ubicación más cercana al spot donde quieren navegar. Luego van a poder ver la medición del viento actual con los anemómetros que se encuentran en la zona. Y luego lo que van a poder ver más abajo es los días de la semana, horas,
cada un rango de horas, más o menos cuánto varía la intensidad de viento, y la primera fila acá con colores van a ver que tienen la intensidad de viento, luego la racha de viento, y la dirección desde donde va a venir el viento. ¿Por qué elijo este pronóstico modelo? Porque más o menos pueden ver todo lo que más o menos puede suceder en un pronóstico, que es intensidades variables en las intensidades, variables en las intensidades de las rachas también, y variables en la dirección del viento y cómo este va evolucionando con el paso de los días. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que ustedes no pueden mirar el pronóstico de viento con 2 semanas de anticipación, porque lo más probable es y olvidarse del tema y decir, bueno, dentro de 2 semanas voy a ir a navegar. No, la idea es que siempre lo miren pocos días antes, 3 días antes, 2 días antes, el mismo día que van a ir a nevar, para ir viendo la evolución de este pronóstico, porque a veces puede variar. Y siempre cuando lleguen al spot, ver cómo ese pronóstico se cumple en la realidad, porque no siempre se cumple exactamente, y a veces se cumple exactamente y podemos confiar medianamente lo que va a suceder a lo largo del día. Pero lo importante es que tengan en cuenta que no hayan cambios abruptos de la dirección de viento, que en algún horario en especial, por alguna tormenta o algo, los deje offshore en la zona donde van a navegar, así que presten atención a los pronósticos y háganle seguimiento en la zona donde generalmente navegan. Bueno, luego intensidad, racha, la dirección del viento. Cuando ven acá en color violeta al fondo van a poder ver 0.5, 0.2, estos son mililitros por hora de lluvia, generalmente cuando es 0.2 es como una llovizna, cuando ya es 2 algo ya es una lluvia intensa, entonces tengan en cuenta que esto es lluvia, y que en estas condiciones a veces pueden cambiar las direcciones de viento o intensidad y no ser tan estable. Otras veces no y se pueden navegar sin problema, pero lo más importante de esto es que tengan en cuenta que no haya tormenta eléctrica. O sea, que pueden haber con lluvia, no pueden haber con tormenta eléctrica porque es peligroso. Así que consideren esto cada vez que vayan a meterse con lluvia. Bueno, ¿alguna consulta sobre este tema? ¿O sugerencia? ¿O algo que agregar? Tenemos al especialista en meteorología ahí del curso de instructores, a Mario Diácono. Bueno, me imagino que no. Bueno, vamos a continuar. Temas a tener en cuenta con respecto a mareas, corrientes y la altura del agua. Bueno, nosotros a lo largo de toda la Argentina tenemos muchísimos spots donde podemos navegar. Se puede navegar en prácticamente todas las provincias de la Argentina. Y van a poder encontrar en la página web de la Asociación Argentina un mapa interactivo donde pueden cargar los spots y información de los spots donde ustedes vivan. Pueden enviarnos por mail información de los spots para agregarla, y por otro lado pueden chequear información básica de cada uno de estos spots que quieran conocer, porque a veces no tienen un contacto y ahí hay información básica para poder visitarlos en forma turística y especialmente para practicar el deporte. Pero lo importante de los spots que vamos a detallar en este momento es varias corrientes y altura del agua. Los diferentes spots tienen diferentes características y estos influyen en el momento de meternos al agua. ¿Y por qué influyen? Porque la altura del agua en el momento que nos vamos a meter puede influir en la zona donde vamos a armar el equipo. Puede ser que en función de la marea tengamos zonas despejadas y en otros momentos esa zona ya no exista porque sube el agua. Puede ser que tengamos una costa llena de piedras, llena de juncos. Puede ser una zona urbana donde pueden haber latas, vidrios y otro tipo de objetos que nos pueden lastimar, pero principalmente lo importante es las zonas de armado y las zonas donde nosotros vamos a ingresar al agua, que si no tenemos equipamiento adecuado, por ejemplo, no tenemos botitas, estamos descalzos, nos podemos lastimar los pies, o en el momento del armado no tener espacio para poder estirar las líneas. Bueno, tengan en cuenta este tipo de
de características del spot y de consultar a los locales del spot sobre estas características antes de acercarnos a ese spot, por si casualidad vamos de visita turística a algún lugar. Y cuando ya conocemos el spot, siempre chequemos la marea o la altura del agua para saber en qué condiciones nos vamos a meter. Bueno, ¿alguna consulta o algo que agregar sobre este tema? Bueno, si no es así, continúo con en el próximo slide. Bueno, siguiendo con el tema de la planificación en el momento de decidir navegar en un spot, nosotros planificamos, miramos el WinGuru, dijimos en tal spot van a estar buenas las condiciones para poder navegar, averigüé y la marea va a estar baja, podemos entrar, se puede entrar perfecto. Bueno, llegamos al spot, ¿y qué vamos a hacer cuando llegamos al spot? En primer lugar, lo que vamos a hacer es reconocer este pronóstico que vimos en la realidad y ver en qué zona vamos a ubicar el kite o vamos a ubicar nuestras cosas para poder estirar las líneas y entrar al agua cómodamente. En primer lugar vamos a ver si hay gente, si hay unos kitesurfistas ya navegando. La conversación esté activo y... Hola chicos, por favor anulen el audio. Cuando llegamos al spot vemos que no hay nadie o está lleno de gente. Pero siempre vamos a tener en cuenta, en primer lugar, nos podemos acercar a otros kitesurfistas y consultarles con qué kite están entrando, por dónde están entrando. Y como ven en este spot, tenemos una playa despejada, con el sol que está cayendo desde el lado del oeste, y vemos que, no sé, están nadando con 10 metros, con 12. Ese tipo de indicadores nos van a marcar de qué manera tenemos que manejarnos de ahí en adelante desde que llegamos. ¿Dónde vamos a armar? Si de golpe vemos una zona muy despejada para armar, bueno, está bueno porque no tenemos un montón de espacio, pero ¿por qué no están armando ahí? Bueno, a veces hay que tener en cuenta que hay zonas que pueden estar despejadas porque están llenas de árboles alrededor, porque está lleno de objetos que pueden lastimar el kite. Pero lo importante desde el punto de la seguridad es que busquemos zonas despejadas de obstáculos o de edificaciones para poder levantar cómodamente. Y principalmente que consultemos a los locales si hay temas a tener en cuenta desde el punto de vista de seguridad. Porque a veces hay zonas con determinada altura de agua que en la costa no se ve. No sé, que puede haber un barco hundido, pueden haber árboles, puede haber cualquier cosa sumergida que al ras del agua no se ve, pero con otra altura de agua generalmente se visibiliza. Entonces siempre consultemos a los locales. Bueno, seguimos. ¿Algo más que agregar sobre este tema? Bueno, sigo con la próxima elimina. Bueno, algo que generalmente en las primeras clases de la práctica del deporte los instructores explicamos son los vientos navegables y no navegables. ¿Y por qué decimos vientos navegables o no navegables? En realidad navegar se pueden navegar todos, pero en diferentes spots. Pero cuando estamos en un spot hay determinados vientos que no los recomendamos. Y no los recomendamos particularmente porque nos alejan de la costa. Y estos son los vientos no navegables. Y no los recomendamos porque si tenemos algún problema en el equipamiento, lo más probable es que por la marea, por la corriente o por el propio viento, el kite si se nos pincha en medio del agua y entramos con un viento no navegable, como se dice habitualmente los vientos offshore, generalmente son los vientos que están en rojo en esta figura, entonces vamos a evitar navegar con los vientos que nos alejen de la costa. En segundo lugar, no es tan recomendable meterse con vientos que vienen onshore, bien directo hacia la costa. ¿Por qué? Porque si uno no tiene suficiente técnica para poder orzar, lo más probable es que continuamente el viento nos lleve hacia la costa y en el primer borde que querramos hacer, terminemos arriba de las piedras o la arena o el tipo de suelo que tengamos en ese spot. Tengan en cuenta que no todos los spots tienen arena y hay algunos que son más
complicados, entonces no se arriesguen en esos casos a entrar con viento bien derecho hacia la costa, porque es peligroso, ¿no? Cuando todavía no tenemos tanta experiencia. Bueno, sugerimos habitualmente que entren con vientos que son de costado, o sea, side o en diagonal hacia la costa, porque son los más seguros para los iniciantes en la práctica. Como les dije, la charla está bien orientada a iniciantes, así que es lo que vamos a sugerir. Después cada uno es responsable de su seguridad en el agua, pero tengan en cuenta estos consejos porque les van a servir en el general de los spots. Bueno, ¿algo que agregar sobre esta filmina? ¿Alguno en especial? Bueno, continuamos con la próxima filmina. Hago una pasada rápida sobre estos temas porque son temas con los que habitualmente convivimos en la práctica, pero no quiero dejar pasar por alto algo que por casualidad alguno no lo haya visto. Bueno, otro tema que explicamos habitualmente en las clases iniciales del deporte es la ventana de viento, la ventana de vuelo. Y como van a ver en las figuras, el kite va a volar en una zona de un cuarto de esfera hacia adelante de nosotros, desde el piso hacia arriba, y como una ventana hacia nuestros costados, vamos a tener el kite que nos permite aterrizar o despegar el kite hacia las 9 o hacia las 3 de la tarde, vamos a subir por la ventana de vuelo y poder caminar con el kite a la izquierda o a la derecha, en la 1 y a las 11, y la zona de descanso que es a las 12, donde podemos estirar bien los brazos y dejar el kite bien arriba de nuestra cabeza. Lo importante es que cuando estamos iniciando en el deporte, principalmente cuando estamos en la tierra, no llevemos el kite en potencia, llevar la barra al pecho y llevarlo hacia la zona bien frente a nosotros, porque cuando estemos iniciando la práctica probablemente no tenemos tanto control del kite para poder como anticiparnos a cualquier problemática. Bueno, lo importante es que podamos levantar el kite y meternos inmediatamente al agua para evitar cualquier problema. Así que bueno, ¿algo más que agregar sobre este tema? Bueno, voy a continuar. Como les decía, en el momento de elegir el spot y la zona donde vamos a armar nuestro kite, es importante que tengamos en cuenta los defectos de viento generados por objetos. Cuando hablamos de objetos, podemos hablar de árboles, pueden ser un quincho, puede ser un camión, una camioneta, pueden ser, ¿qué más? Como un médano, por ejemplo, que se da mucho en algunas zonas. Cualquier obstáculo u objeto que pueda generar remolinos de viento a su alrededor va a dificultar nuestra navegación cercana a esos objetos o simplemente levantar el kite. ¿Y cuáles son los momentos más peligrosos en la práctica del kitesurf? Es cuando justamente levantamos el kite en tierra o más de una vez cuando aterrizamos. ¿Por qué? Porque estamos en contacto, o sea, cercanos al suelo, estamos en una zona donde no nos va a amortiguar el agua una caída, así que es muy importante que seamos cuidadosos en ese momento y no hacer movimientos bruscos, y como les decía, buscar una zona despejada, porque en las zonas alrededor de este objeto se van a generar remolinos de viento donde no vamos a poder prever la reacción del kite, y lo más probable es que frente a esa falta de control sobre el kite tomemos malas decisiones o cometamos errores. Importante es que si tenemos un kite de 10 metros, sepamos que 30 metros hacia ustedes van a haber remolinos de viento y 70 metros posterior a este árbol vamos a tener toda una zona de inestabilidad del viento. Bueno, ¿algo que agregar sobre este tema? Bueno, voy a continuar. Temas importantes en el momento que yo siempre cuento todo desde un lugar como si fuese un cuento, ¿no? Nosotros desde que planificamos la navegación hasta que llegamos al spot. Y llegamos al spot y ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sacamos el equipo de la mochila, decimos
empezar a armarlo, y en el momento del armado y en el inflado principalmente, ¿qué vamos a ver? Primero tenemos un lugar donde sujetar el kite al inflador para que no salga volando. En segundo lugar, frente a nosotros vamos a tener un kite con un frente de ataque inflable, con costillas inflables. ¿Y por qué los kites tienen estas zonas inflables? Porque le dan estructura al kite, si no sería una bolsa de un supermercado, si no tuviese zonas inflables. Entonces sería una campera rompeviento, ¿no? O sea, tiene zonas inflables para darle estructura. Entonces nosotros tenemos que inflarlo bien al kite, porque si no, el kite, si siempre está a medias, también puede generarle problemas al kite. Así que busquemos en función del kite que tengamos, cuál es la presión adecuada para utilizarlo. Y otra cosa muy importante es que utilicemos los sistemas de seguridad que vienen con el kite, que son estos pequeños cocodrilitos con una especie de broches, que lo que hacen es presionar las mangueras que cierran la conexión entre el frente de ataque y las costillas del kite. Lo importante es cerrarlas, porque si por alguna razón tenemos algún problema en alguna de estas costillas, o incluso en el frente de ataque, lo que va a evitar utilizar este tipo de cierres es que se desinfle todo el kite estando en el agua. Entonces, siempre que inflemos el kite, lo sujetamos al inflador para que no salga volando, y una vez inflado, cerramos las costillas antes de entrar al agua. Bueno, les recomiendo, además de eso, por eso esta figura, para recordarlo, es que cada vez que terminen de armar el kite y lo hayan inflado y cerrado las costillas, lo dejen un ratito mientras que estiran las líneas, mientras que se cambian, 5 minutos, y que chequen que el kite no se desinfle, porque lo que puede suceder es que si compraron un kite nuevo, probablemente no les suceda, pero si por alguna razón compraron un kite ya con algunos años, lo más probable es que a veces lo que sucede es que los pegamentos de las válvulas se empiezan a resquebrajar, se resecan y empiezan a perder. Y de esta manera, lo que puede suceder es que una válvula, o todas, en algún momento empiezan a fallar y empiezan a despegarse, y el kite se desinfla. Así que una forma de chequear cuál es la válvula que está fallando, si es que es una válvula o no es el bladder del frente de ataque, es poner un poco de agua con jabón en la zona de las válvulas para ver cuál es la zona que se está desinflando. Y principalmente, si ustedes cierran las costillas, lo que van a poder chequear es principalmente cuál es la costilla que está teniendo problema, cuál es la válvula que tiene el problema, porque se va a desinflar solo esa zona. Si ustedes dejan todo sin ajustar, no van a tener idea en cuál es la zona del kite que está fallando. Así que bueno, estas son las recomendaciones sobre la parte del inflado y el armado de la vela. ¿Algo más que agregar sobre esta parte? Sí. Hanna. Hola, ¿cómo están? Otro tema también de la importancia de cerrar las costillas, que muchos por ahí piensan no me va a pasar nada, es que esto es lo que funciona para que lo hagan. Al estar cerradas las costillas, si el kite pega un golpe muy fuerte con el borde de ataque, eso hace que al no estar igualadas las presiones de aire entre costilla y borde de ataque, inmediatamente descargue aire y no exploten el tubo principal y no rompan su kite. Así que eso creo que es lo que más motiva siempre a todos a no olvidarse de cerrarlas. Buenísimo, Hanna. Hanna, contale a todos quién sos, yo te conozco, pero contale a todos quién sos, dónde... Bueno, Hanna es instructora, y contanos vos más. Yo soy instructora a nivel 3 de la Asociación Argentina de Kite desde el 2012, más o menos, y me estoy quedando sin batería. Ahí está. Y vivo en Montermoso, ya estoy medio jubilada con el tema de las clases, medio completa, pero me gusta mucho, participar de todo eso para tratar de impulsar un poco el deporte. Acá en Montermoso nosotros tenemos por ahí un sistema de aprendizaje bastante diferente al que ustedes en Buenos Aires. Es Igual, importante ver cada spot. Hay gente de todo el país en estas charlas. Sí, sí, por supuesto. Pero a veces, en mi experiencia, que no solo he participado de cursos,
que donde fui alumna, también fui instructora, junto, bueno, con Mario, preparando instructores, y muchas veces las pautas que tienen desde la Asociación Argentina están, a ver, por la experiencia propia de los instructores que están, hay muchas cuestiones que en otros lugares del país por ahí son diferentes. Entonces está bueno por ahí también, hasta el tema del armado de kite, por ejemplo. ¿Sí? Donde tenemos playas con un montón de extensión y que siempre tenemos lugares para poder armar, tratamos que los alumnos se acostumbren a armar upwind. Pero bueno, son pequeños detalles que por ahí van cambiando. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Hanna. Bueno, como decía Hanna, cada spot del país tiene sus particularidades, así que por eso es muy importante que cada vez que vayamos a algún lugar nuevo, consultemos a los locales para que nos den sus recomendaciones, porque aunque creamos que todos sabemos todo, siempre puede haber algo nuevo que podemos aprender. Así que, bueno, próximo tema a contarles es el tema de caminar y conectar las líneas, como decía Hanna, hay determinados spots donde se recomienda armar de una manera u otra en función de las condiciones. En primer lugar, bueno, algo básico para algunos, pero igual lo voy a aclarar. La barra, generalmente, dependiendo de la marca, pero habitualmente tiene un lado rojo, que es el lado izquierdo de la barra, con las líneas generalmente con algún distintivo rojo. Si no es el largo de la línea, puede ser que en la punta de la barra del lado izquierdo tenga una zona roja, o en las puntas de las líneas esté identificado con el color rojo. Esto es importante en el armado y va a coincidir con la zona de las bridas del kite. Las bridas del kite son estas líneas que salen directamente del kite y se sujetan al extremo de la barra. Bueno, van a ver que tienen un lazo y un nudito, y lo mismo del otro lado, pero lo importante es que siempre presten atención a esto para no equivocarse en el armado. Independientemente de dónde miran el kite, como cuando ustedes miran a una persona de lejos, de espaldas, el brazo izquierdo va a ser siempre el brazo izquierdo independientemente de dónde lo miren. Lo mismo es con el kite. Este es el lado izquierdo del kite. Si nosotros lo miramos de frente, como lo tendríamos arriba de nuestra cabeza, y mirándolos de espaldas al kite, este va a seguir siendo el lado izquierdo. Entonces la barra, si lo miramos de un lado, la vamos a conectar, vamos a poner el lado rojo del lado izquierdo, y si la miramos del otro, giramos la barra y lo ponemos del lado derecho. Pero con la idea de siempre conectarlo de la misma manera. Y bueno, cuando tenemos estas dos figuras, dicen, pero es lo mismo, conectarlo de una manera o la otra. No es lo mismo, y nosotros recomendamos esta forma de conectarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estiramos las líneas, las caminamos, y nos ponemos en la espalda del kite, de algún modo con las costillas mirando hacia nosotros, y con la zona donde están las válvulas de inflado y desinflado. Lo importante de conectarlo de esta manera es que si por alguna razón el kite no está correctamente apoyado, o no tiene un peso que evite que salga volando, porque entre medio que fuimos a buscar una cosa y otra nos olvidamos de ponerle la tabla encima, lo importante es que el kite tiene el largo de las líneas para salir volando antes de que nosotros lo podamos sujetar o agarrar o evitar que lastime a alguien. En cambio, en este caso, cuando nosotros estamos estirando las líneas por acá, caminamos hacia el kite sale volando y se va volando hacia el otro lado, y es menos probable que lo podamos sujetar o hacer algo para evitar un accidente. Así que recomendamos esta forma de armado, si bien hay zonas donde tenemos poco espacio y estamos complicados porque justo sube la marea o justo hay mucha gente. Bueno, pues se puede armar de esta manera. Pero siempre tengamos en cuenta caminar muy bien las líneas, tomarnos tiempo para hacer estas cosas, porque a veces hay spots donde sopla muy seguido, pero hay otros donde no, y siempre estamos como apurados, parece, para entrar al agua. Entonces estas cosas las queremos hacer rápido, y ahí es donde se generan errores que son bastante peligrosos, porque es el momento más importante de la navegación, del armado. Ahí es donde se nos cruzan las líneas, donde se nos queda una brida montada en la punta del kite, donde nos podemos tropezar mientras que estamos yendo al agua.
donde una racha nos desestabiliza mientras que caminamos, así que muy importante este momento y que se tomen el tiempo para poder hacerlo correctamente. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo para este tema? Bueno, si no hay nada que agregar, voy al siguiente tema. Bueno, barra y chicken loop. Bueno, como les comentaba, en la mayoría de las barras, dependiendo de la marca, puede cambiar el color. Tenemos el lado rojo, el kite que está identificado, el lado izquierdo del kite que está identificado generalmente con el color rojo. Tenemos las líneas centrales y el chicken loop. Tenemos la línea de seguridad que está sujeta con este aro. Y por acá también, en este caso no se nota demasiado, tenemos el freno o el trimado del kite, que lo que hace es traer las líneas centrales hacia nosotras, bajando la nariz del kite. Pero bueno, esto, acá lo que yo quería explicar bien es, y lo que me parece importante aclarar, es que no todos los chicken loops son iguales, y que dependiendo de la marca, el modelo, el año, de hecho hubo un momento donde los kites no se eyectaban y no tenían este sistema de seguridad, y no fue hace tanto tiempo, pero bueno, desde que existen tenemos modelos similares a estos, pero hay algunos casos, como algunas marcas que hicieron modelos, sistemas similares, donde en vez de llevar hacia afuera la parte roja con la flechita para eyectar el kite, tenemos este sistema que, por ejemplo, es girándolo como si fuese una canilla hacia cualquiera de los dos lados. ¿Y por qué hago estas aclaraciones? Porque ustedes creen que nunca les va a pasar encontrarse con esto, hasta que un día su kite por alguna razón no funciona, un amigo les dice, agarrá mi kite, armalo y entrá, o toma que te paso mi kite y lo probás, y de golpe están en una situación donde necesitan eyectar y no conocen el equipo. O necesitan eyectar y tienen el equipo con estas mismas condiciones, pero no eyecta correctamente, está trabado. Sepan que estos sistemas, con el paso del tiempo, porque se vuelven viejos, porque se oxidan, que es lo menos probable, pero puede suceder, o porque se llenan de arena o barro o lo que sea, no funcionan bien o no corren las líneas adecuadamente, y puede ser que no se eyecten. Así que prueben todos los sistemas de eyección antes de entrar al agua, y cuando alguien les presta un kite que no conocen especialmente, pero sepan que existen estas formas de eyectar también, que son girando. Miren bien en las flechitas y esas cosas antes de entrar, porque en el momento que lo necesitamos hacer, no tenemos tiempo para andar mirando el eyector. Y el miedo, el impulso y demás no nos deja prestar atención a esas cosas. Así que sepan que existen. Bueno, ¿algo que quieran agregar sobre este tema? Bueno, vamos a continuar. Bueno, equipo de kitesurf, arneses, leash, cortalíneas. Bueno, el cortalíneas dibujito lo tengo abajo, ahora lo muestro. Bueno, acá tengo modelos de kites, modelos de arnés. Nosotros no vamos a recomendar ninguna marca en esta charla, la idea es que sea lo más como lo menos afectada por las marcas posible. Lo que para mí es importante destacar es que tenemos diferentes tipos de arnés y todos son válidos, excepto que tengan algo de seguridad que no sea tan recomendable. Hay arneses muy viejos que capaz tienen las argollitas acá, que son las argollitas de donde se sujeta el leash, uno de los extremos del leash. Y no recomendamos sujetarlos ni a la argollita esta, ni a esta manijita que tiene atrás. El tema es que son los arneses más viejos, y capaz alguien que esté iniciando puede ser que llegue a un arnés de este tipo, y le digan, bueno, lo conectas de ahí y no pasa nada. Bueno, como instructora les digo que más de una vez estas manijas, con el tironeo, se cortan, con bastante esfuerzo, pero se cortan en el uso de los arneses. Y lo más importante es que cuando nosotros tenemos el leash atrás, en el momento de la eyección, nosotros quedamos de espaldas al kite para la eyección total, en el caso de que quisiéramos hacer la tercera eyección, que es a través del leash. Quedamos sumergidos en el agua yendo con la espalda hacia atrás, hacia adelante, así que es medio difícil la eyección si tenemos el leash agarrado de esta manera. Les recomendamos, si es que tienen,
argollitas en los laterales del arnés, que en más de un caso las tienen, y en el caso de que no las tengan, pueden conectar el leash de esta manera. Uno de los extremos aquí, en esta parte, y el otro en la línea de seguridad, en la argollita de la línea. Así que sepan que obviamente si tienen un leash larguísimo, esos que son de 1,5 metros, bueno, acá les va a resultar incómodo, incluso se van a poder, corren riesgo de enredarse las piernas si el leash es muy largo. Pero sepan que también no es necesario tener un leash tan largo cuando estás iniciando. Son muy particulares los casos donde se necesitan leash largos, pero cuando inicias no es necesario. Así que bueno, estas son las recomendaciones que hacemos con respecto al arnés y a los leash, así que intenten colocar el leash en zonas donde puedan eyectar con facilidad y cómodamente, sin obstrucciones de algún modo, y bueno, siempre priorizando la seguridad. ¿Algo que quieran agregar sobre este tema o consultar? Bueno, voy a seguir. Sí, pará, te pregunto, tengo una consulta, que yo ya mucho no he tenido experiencia con eso. ¿Viste que hay unos leash que vienen que son súper cortos, que los ponen directamente al gancho? Sí. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia? A mí la verdad que no me dan para nada seguridad, pero no he tenido la oportunidad de consultar. ¿Vos decís como este que está en el dibujo? ¿O más a ver, déjame ver que te tengo a vos en la imagen. El que está, claro, directamente adelante, o sea, que no va a ninguna de las arandelas, que directamente va del gancho, que tiene el eyector del leash acá tan cerca, que a mí siempre me pareció algo como muy... Como riesgoso. Como muy riesgoso, pero cualquier eventualidad no te das cuenta y lo enganchás. No los he usado, pero es lo que se recomienda desde el punto de vista de seguridad ahora como lo más innovador, pero... Como les digo, si pueden conectarlo a los costados, les va a resultar más cómodo probablemente, pero antes de tenerlo atrás y no tenerlo a la vista, yo creo que es mejor tenerlo adelante. Traten de no ser el más cortito de los leash, pero algo intermedio. No sé, creo que cada uno igual en la experiencia va probando y fijándose qué es lo que le resulta más cómodo. No sé exactamente a cuál te referías vos. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchás? Sí. ¿Cómo andan? Yo le respondo a Hanna y bueno, y a todos los que están escuchando. Yo soy usuario de Velas Core y tengo el leash corto ese al que se refiere Hanna, y lo tengo efectivamente tengo un arnés Dakine y tiene el agujero para tomarlo del gancho. La verdad que tuve una o dos experiencias medias donde tuve que actuar y eyectar, y es comodísimo para eyectar. Porque lo tenés a disponibilidad inmediata. Ahora, cuando querés hacer alguna maniobra, es un leash que queda corto. O sea, como experiencia de eyección, me resultó comodísimo. Lo tenía adelante, práctico y a la mano. ¿Y no te resulta incómodo que se eyecte solo por engancharte con las piernas o algo? Nada. No, trabaja perfecto. No. Me gustaría, sí, usar un leash más largo, pero bueno, no avanzo en eso. Bueno, otra cosa importante, como a veces, incluso está bueno, se recomienda tener 2 leash, por ejemplo, tener uno atrás agarrado por las dudas, y otro el que esté conectado a la línea de seguridad, y el segundo leash por si algún momento tenemos algún problema con el kite, necesitamos eyectar y saber qué hacemos con la tabla, que siempre es como, tipo, estamos todos sentados en la vela y nadie dijo, che, ¿y la tabla dónde está? Bueno, para la tabla es inviable usar. Para la tabla no va, es muy chiquito. No va, para la tabla, chao, no sirve, seguro. Igual, levanto la mano. En mi experiencia personal, inviable poner algo que tengamos atada la tabla al cuerpo. O sea, yo no lo recomendaría de ninguna forma, por más que estemos en el medio de la nada. O sea, se pierde la tabla, pero meter la tabla enganchada al cuerpo ante un eventual tirón, por más que el kite esté eyectado o lo que sea, la tabla viene directo de canto a la cabeza.
Y Sí. tengo entendido, esto sí consulo, que el tema de los 2 leash es más que nada para instructores, porque un leash más en un alumno, porque ahora seguramente los más nuevos van a salir a comprar otro leash para ponérselo atrás, es como que les genera como algo más que por ahí les va a terminar molestando. Silencio, porque estoy Generalmente el segundo leash lo utilizamos los instructores. Sí, alguna vez se ha recomendado para que en el momento de eyectar tengan la tabla sujeta al cuerpo. De ninguna manera, y después de hecho vamos a profundizar ahí, utilizamos nada para tener la tabla cerca. No recomendamos los leash de tablas, que después vamos a mostrar que son como una especie de correa de perro, ni nada que en la navegación nos mantenga agarrados a la tabla. Pero sí tengan en cuenta esto que dice Hanna, que hay un riesgo enorme en el momento de estar sujetos a la tabla a golpearnos con la tabla. Así que bueno. Cerrando el tema de arneses, voy a continuar con la segunda filminita que ven. Vamos a continuar hablando del tema de las medidas de seguridad. Tenemos, como les decía, este es el cortalíneas y generalmente se coloca en un bolsillito que hay acá en el arnés o en los costados a veces está, que es para justamente colocar solamente entra el cortalíneas y tiene un abrojo que lo sujeta. Me ha pasado más de una vez de ponerlos y sacarlos para mostrarlos a los alumnos que los pierdo. O sea, yo como que ya he comprado varios y los pierdo todos, principalmente mostrándolos a los alumnos. Por suerte no tuve que utilizarlo nunca. Pero es importante que lo tengan. En algún momento venían con los propios arneses, pero en las últimas compras o ventas que he hecho no he visto que el leash venga en el arnés. Es algo que lo compramos aparte y en Mercado Libre van a encontrar de todo tipo. Así que pueden encontrarlos, son bastante económicos dentro de lo que es la compra general del equipamiento de kite, así que no ahorren en cortalíneas, que es importante tenerlo. Y generalmente si no es como nosotros los instructores que lo estamos mostrando todo el tiempo, no se pierde seguido, o sea, si lo colocamos bien no va a pasar. Bueno, ¿cuáles son las 4 medidas de seguridad básicas del kitesurf? La primera es soltar la barra. Y esta frase que decimos todos los instructores todo el tiempo cuando estamos dictando clases, y tiene que ver con ese momento en el que vos no te sentís cómodo o cualquier situación que te genere incomodidad con el kite o una molestia, algo en un momento donde no te sentís en control o seguro con el kite. Por alguna razón te tropezaste, te lastimaste, te golpeaste, el kite está tirando demasiado, lo primero que tenés que hacer es soltar la barra. Como que no hay opción ahí, es lo primero que tenemos que hacer. Y a partir de ahí tomamos diferentes decisiones. Volvemos a levantar el kite, si es necesario, frenamos el kite, si por casualidad no llegamos al freno, y eso es lo que nos estabilizó. Pero cuando ya pasamos a la segunda medida de seguridad, que es la primera eyección a través del chicken loop, es porque pasaron otro tipo de cosas. Una opción de lo que puede suceder para tomar esta decisión, que es la primera eyección a través del chicken loop, es, por ejemplo, estamos pasados con el kite y no podemos controlarlo, entonces decidimos volver a la costa a través de un autorrescate luego, pero en principio eyectamos el kite. A través del chicken loop. Otra situación es, nos bajó el viento lo suficiente para no tener posibilidad de levantarlo y necesitamos volver a la costa, primera eyección y hacemos un autorrescate. Tercera situación en la que decimos eyectar a través del chicken loop es, por ejemplo, nos cruzamos con otro kite y nos enredamos con el otro kite. Cuando vamos a eyectar, sí o sí es importante que le comuniquemos a la otra persona que vamos a eyectar. No eyecten automáticamente sin comunicarle al otro, porque estamos dejando a otra persona agarrada a 2 kites tirando. Entonces es importante que comuniquemos si vamos a eyectar y estamos enredados a otro. A ver, pero ahora no se me ocurre ninguna otra opción por la cual
uno decidiría eyectar atrás de la primera eyección. A ver los instructores que están por ahí. ¿Alguno más? Lucas, veo tu manito ahí. ¿O quedó de otro momento? No, quedó de la parte como anterior. ¿Cómo anda, Cintia? ¿Todo bien? Perdón, no había visto tu manito. No, era un poquito para aclarar el tema de lo del leash corto por ahí. Sí. Si el arnés no viene como con una argolla de metal al costado, o uno no lo pone directamente en el barral del gancho, donde va el gancho. Si uno lo pone directamente en el gancho, puede ser que si ese gancho no tiene ningún lugar donde engancharlo, va a quedar molestando el mosquetón. Cuando yo quiera volver a poner el hook otra vez, me va a molestar el mosquetón. Por eso es importante que el mosquetón esté como a un costado y sí en el frente para que quede visible, ¿no? Eso sí es muy importante que esté adelante, pero la idea por ahí, lo que decía Hanna, era que si uno lo pone en el gancho directamente y cuando uno tiene que eyectar o algo, después querés armar, te está molestando el mosquetón y no sabes qué hacer con el mosquetón del leash. Entonces por eso hay que ver bien en qué lugar había que colocarlo. Más que nada era eso. Bárbaro. Buenísimo. ¿Algo más que agregar sobre la primera eyección de alguno? A Mario lo veo Mario Diácono lo veo en el centro de cómputo ahí, pero ni una palabra tira. Bueno, vamos a continuar. Bueno, primera eyección más o menos son esas las posibilidades de utilizarla. Bueno, llegamos al punto de la primera eyección y decidimos hacer un autorrescate y eso lo vamos a ver después, cómo se hace el autorrescate, cuál es la técnica completa. Pero la tercera medida de seguridad, en el caso de que no haya sido suficiente la primera eyección para sentirnos en calma y por alguna razón nos quedamos enganchados, nos enredamos a algún objeto que nos genere un riesgo. O sea, porque es muy importante o sea, es como que no eyectar. La segunda eyección no es algo que hacemos habitualmente, no es algo una decisión que tomamos en forma impulsiva. Sepan que en el momento que nosotros nos vamos a eyectar totalmente del equipo, perdemos nuestro medio de flotación y nuestro medio de visibilidad en el agua. Sepan que el kite, si nosotros estamos en el medio del mar, en el medio de un lago muy grande, probablemente nos vean mucho más fácil si nos están queriendo rescatar sujetos al kite que si dejamos el kite, si nos liberamos totalmente del kite. Y por otro, como les decía, es nuestro medio de flotación también. Es muy importante y dentro de las medidas de seguridad que recomendamos es utilizar chaleco de flotación en el momento de practicar el deporte, pero tengan en cuenta que el kite también es un medio de flotación si está correctamente inflado. Entonces, no se deshagan así como así del kite, excepto que estén en una situación de riesgo donde el kite les genera un problema. Por ejemplo, estar enredados en las líneas. O que el kite que estén queriendo hacer un autorrescate, como a mí me pasó una vez, y todas las líneas y el kite se enredan en los juncos en la costa. O sea, desde ya que no había forma de salir de ahí con el kite, o sea, y por suerte obviamente tenía chaleco y demás, y estaba a 2 metros de la entrada del club donde podía salir nadando con el río alto, pero no me iba a quedar ahí enredada a los juncos, sujeta al kite, si no lo podía ni mover. Entonces fue la primera vez que me eyecté totalmente del kite. Pero en general no recomendamos eyectar, excepto que tengan un problema por lo que les decía. Es un medio de flotación y de visibilidad en el agua. Así que consideren hacerlo en los momentos donde estén con riesgo a ahogarse, a tener un problema con el equipo. Y bueno, por último, la cuarta medida de seguridad básica del deporte es el uso del cortalíneas, que en el caso de que estén enredados a las líneas y tengan enredados en alguna parte del cuerpo, pueden utilizar el cortalíneas, que es como una especie de cúter que solo entra a la línea, no es que se pueden cortar porque es muy angosta la zona, y como les decía, se guarda en una especie de bolsillito que se encuentra en el arnés.
Bueno, ¿algo que quieran agregar sobre este tema? Bueno, voy a continuar con el tema del paso a paso del autorrescate básico. O sea, obviamente esta charla no reemplaza para nada una primera clase de la práctica del deporte, donde una clase teórica práctica. ¿Por qué? Porque es muy importante que vivencien la práctica del autorrescate la mayor cantidad de veces posible. Y no hay forma de que yo les pueda explicar todo esto, por más que se lo muestren en dibujitos, y que lo recuerden. Es muy importante que lo practiquen. Bueno, como les decía, primera eyección a través del chicken loop. Es muy importante que vean que las líneas, que la barra se aleja muchísimo. El kite vuela porque tiene 4 líneas en tensión, o 5 en algunos casos. Y cuando nosotros eyectamos, el kite queda sujeto a una sola línea, que es la línea de seguridad, la línea que tiene la argollita de donde está sujeto el leash, acá como se ve. Entonces, cuando nosotros eyectamos, la barra se aleja y queda sujeto a esa línea nada más. Y el kite como que parece que se desarma y no tiene capacidad de vuelo. Bueno, eso tiene que pasar cada vez que eyectamos. Si el kite sigue tironeando y se sigue levantando con mucha fuerza y sigue armado en estructura sin problema, es que no está correctamente eyectado y tenemos que tironear porque a veces lo que pasa es que no corre por el largo de toda la línea, entonces sigue teniendo capacidad de armarse. Entonces fíjense bien eso, la barra se aleja un montón. Luego, con los puños mirando hacia arriba, los dedos pulgares también, sin anudar las manos ni los dedos en las líneas, traemos la barra hacia nosotros y sin soltar las líneas, empezamos a recolectar las líneas de seguridad haciendo un ovillo sobre la barra, en un extremo. Cuando llegamos a juntar todo esto, recién ahí hacemos 8 con las 4 o 5 líneas sobre la barra y juntamos toda la línea en la barra, hasta llegar prácticamente al kite. Hay una zona acá en el medio, entre dibujitos, que tenemos que hacer un nudo para trabar todo este trabajo que hicimos, porque después de juntar tantos metros de línea en condiciones donde no estamos muy cómodos, que capaz estamos flotando, con mucho viento y demás, entonces es importante que traemos todo este trabajo y hagamos un nudo, que habitualmente en las primeras clases se los enseña, o utilicemos los elásticos que están en los costados. Pero tengan en cuenta que los elásticos a veces se rompen y muchas veces las barras más viejas no los tienen. Entonces es importante que sepan hacer ese nudo que los explicamos habitualmente en las clases de kite. Bueno, siguiente paso, llegamos al kite. La barra, como está con el nudo, puede quedar flotando. Llegamos al kite, lo damos vuelta, que queden los picos de inflado y desinflado hacia arriba, y nos ubicamos en el centro del kite. Cuando nos ubicamos en el centro o hacia uno de los extremos, tenemos 2 formas de autorrescate. Una con viento on-short y otra con viento off-short. La forma con viento on-short es la que con viento que va hacia la tierra, es la que nos va a llevar cómodamente hacia la tierra cuando entramos con el viento en estas condiciones y sigue soplando, aunque haya una pequeña brisa, igual nos va a llevar derivados, pero nos va a llevar hacia la costa. Entonces nos ubicamos desde el centro hacia uno de los extremos, sujetamos una de las bridas y hacemos como una especie de C con el kite para... hay un ruido ahí que me está volviendo loca. Si pueden mutear ¿pueden mutear todos los micrófonos? ¿Puedo decir algo respecto al autorrescate de una vez que eyectaste? Que es muy importante explicarles cómo se toman las líneas con la mano, porque también es otro factor de accidentes. Y es muy importante lo que vos dijiste, la recolección para despotenciar en el inicio, de que se haga directamente sobre la barra, porque muchos tienden a sacarle, digamos, a juntar las líneas centrales y queda flotando abajo tuyo la línea esa y ahí empiezan a enredar. Entonces hay que anudar a la barra
automáticamente no traerla, sino empezar directamente a nudar, y cómo se toman las líneas cuando vos empezás a hacer los 8, que se hace con la barra. Eso me parece importante a mí. Sí. Es muy importante, obvio, que las puños estén hacia arriba y que los deditos pulgares hacia arriba, que solo sea esto, de esta forma la recolección, porque si lo hacemos así, como si estuviésemos trayendo algo, no sé, estoy expresándolo mal, pero si estuviésemos sujetando un saco cualquiera, las líneas son muy finitas y tienen capacidad de cortar, entonces sepan que a mucha velocidad o con fuerza las líneas los van a lastimar, se van a quemar o se pueden cortar los dedos. Así que es muy importante que la forma en que agarran las líneas y que sujetemos la línea de eyección en la barra, porque eso es lo que va a evitar que el kite siga teniendo capacidad de vuelo y capacidad de lastimarlos también, o de enredarse. Si dejan todas las líneas ahí dando vueltas hasta que ustedes van al kite, en el medio se enredaron todos, o pueden enredar a otra persona también, o un objeto, una lancha, o sea, sepan que son 20 metros de línea alrededor suyo que pueden enredarse con cualquier cosa. Bueno, viento onshore y viento offshore. Con viento onshore, como les decía, hacemos una C, nos ubicamos en unos costados, agarramos una brida y nos acercamos tranquilamente hacia la costa. Con viento offshore, en primer lugar, nosotros no recomendamos meternos al agua con viento offshore, con viento que nos aleje de la costa. Pero si por alguna razón estamos en una costa que cambió la dirección del viento, por ejemplo, puede suceder en algún momento, o si no es que cambió la dirección del viento, justo tenemos una costa irregular, que eso lo tenía que nombrar en las primeras filminas, pero cuando nosotros tenemos una costa que no permanece de la misma manera a lo largo de nuestra derivada, tengamos en cuenta que podemos de golpe, si justo hay una punta o justo hay una bahía, puede que en algunas zonas quedemos offshore. O justo en vez de estar con viento bien on, estamos con viento side y en una zona de una bahía o una esquina, puede suceder que de casualidad terminemos offshore. Y en esa situación hay una opción, que en el caso de no tener una embarcación de apoyo para navegar, una opción de volver. Pero sepan que esto no es algo para decir de acá en adelante, hoy me meto con viento offshore a navegar. No, para nada, no se lo recomendamos nunca. Pero si sucede, sepan que pueden agarrar el leash a la zona donde a la piolita donde se sujeta el inflador, y desde ahí darnos vuelta y nadar hacia la costa. Lo bueno de esto, lo único bueno es que el kite no genera resistencia, porque al tener el viento de frente, prácticamente no genera resistencia. El tema es que sepan que después de navegar, estar cansados, con corriente, con el viento de frente, tampoco es que nadar es muy cómodo, ni es que lo van a hacer rápidamente. Pero sepan que existe una opción, que es esta, y que no es desengancharse del kite, ni desinflarlo, ni nada parecido. O sea, es agarrarse del kite y nadar hacia la costa. Así que bueno, algo que agregar sobre esto, yo iba a hacer otras aclaraciones más sobre el tema de eyección, pero sobre lo que vimos hasta ahora. Bueno, tengo una consulta. Sí, dime. Tengo una consulta. He escuchado, mejor dicho, gente que con offshore decidió desinflar y hacer como una especie de balsita con el kite, que no dio resultado. No, es algo que voy a comentar en una filmina ahora en base a un video que hay en internet sobre ese tema, que no lo recomendamos para nada. Bueno, qué bien que preguntás sobre el tema. Ahí lo muestro en este video, en esta filmina. Bueno, es muy importante que no desinflemos nunca el kite en el agua. Hay muchas razones para no hacerlo, y una sola que ni siquiera es tan útil, por la cual hay un video en internet que muestra que hay que desinflarlo. ¿Por qué no desinflar el kite? En primer lugar, como les decía, perdemos nuestro medio de flotación, nuestro medio de visibilidad en el agua,
y le va a entrar agua adentro del bladder del kite. O sea, sacar después el agua del bladder no es tan sencillo. O sea, van a tener que dejar el kite colgado bastantes días para que gotee toda el agua que está ahí adentro. Así que 3 razones para no hacerlo, las primeras 3. Este video, lo que no sé si es el que vos visto o es sobre el cual generalmente comentan. No, lamentablemente no, me enteré de una historia que pasó, por eso Claro, me sí, gustaba, seguramente quería es la escuchar el misma tema. por la cual estamos haciendo esta charla. Bueno, hay una opción de un autorrescate donde muestran un video que se desinfla el kite en el agua, se le sujeta el arnés al kite y se lo da cómodamente a una persona en una balsa al lado nuestro. Bueno, esto generalmente no pasa cuando tenemos un problema en el agua. No siempre tenemos una embarcación al lado que nos permita, haciendo pie en verano con el sol, desinflar el kite, ponerle el arnés, aparte de sacarnos el arnés en el agua, como si fuese tan fácil sacarse el arnés, y dárselo a otro. Nosotros nunca nos vamos a asegurar de que vamos a tener una embarcación cerca para darle el kite inmediatamente. Esto es una forma cómoda, ordenada, de subir el kite a una embarcación. Pero nosotros no podemos depender de esto para flotar en el agua, ni para ser visibles en el agua, porque es un rollito. Es mucho más visible el kite inflado y abierto que el kite hecho como un cigarrillo. Y por otro lado, este objetivo de este video principalmente es subir cómodamente el kite a una embarcación, desinflado. Pero nosotros no necesitamos subir el kite desinflado a una embarcación. O sea, lo podemos subir inflado, en forma de C hacia arriba, con las válvulas hacia arriba, y desinflarlo en la embarcación. Es muy importante cuando nosotros vamos a subirnos a una embarcación que no se enganchen las líneas al motor, siempre tener en cuenta eso. Que vengan desde atrás nuestro a levantarnos, e inmediatamente subir las líneas a la embarcación. Pero lo importante, principalmente para todos los mortales, para todos los que practican el deporte en forma amateur, es que si tienen un problema, eyectan a su autorrescate y se quedan sujetos al kite, esperando que una embarcación se acerque. Aunque esté a 2 metros, la embarcación se le puede parar el motor y no llegar a rescatarnos. Así que desinflar el kite nunca es una opción. Así que no se los recomiendo. Bueno, no sé si alguien tiene algo que agregar sobre este tema. Bueno, voy a continuar. Sí, no sé si seguirás hablando del tema del autorrescate. Lo Sí, que es sí. importante que bueno, que por ahí lo ibas a decir ahora, el tema de practicarlo periódicamente, porque muchas veces se los dan en la primer clase, este es el autorrescate. Y primero no entendieron nada, después cambian de kite cuando se compran su equipo, y después tuvieron la suerte de no necesitarlo hacer durante 2 años, y el día que lo tuvieron que hacer, no se acuerdan nada. Entonces es importante que por más experiencia que tengamos, todos una vez por año, aunque sea antes de la temporada, practiquemos con nuestro equipo el autorrescate. Sí, principalmente, obviamente porque es verdad que nadie se acuerda cómo hacerlo, y también para chequear que nuestro equipo tiene capacidad de eyección, porque también pasa mucho tiempo a veces que no eyectamos y están, como les decía, se llenan de arena, se llenan de tierra, las barras, y puede ser que esté trabado el sistema de eyección. Me pasó de usar el kite de una amiga que ella me dijo, che, me parece que no eyecta mi kite, y lo probamos y no eyectaba, realmente no eyectaba, y por suerte era un día de poco viento, hacíamos pie, lo estábamos probando, y realmente no eyectaba. O sea, como que tuvimos que agarrar una el kite, la otra estar tironeando para poder para terminar de acomodarlo, porque había quedado a medias eyectado y seguía teniendo tensión en las líneas. Así que para eso eyectamos. Yo, más allá de eso, es el día de hoy que cada vez que me meto a navegar,
eyecto el kite, o sea, con la barra, pruebo que la eyección funcione. Cada vez que me meto a navegar, la eyección, el simple mecanismo, el que está al lado del chicken loop, lo pruebo todas las veces, más allá de lo que es el autorrescate, de practicarlo periódicamente, antes de entrar al agua. Bueno, ténganlo en cuenta y se lo súper recomendamos. Bueno, vamos a continuar. Equipos de kitesurf, recomendaciones de seguridad. Temas básicos del equipamiento, chaleco de flotación, no de impacto, de flotación. Hay unos que tienen como cintas acá reflectoras, pueden acá en estos bolsillos poner un silbato, y principalmente son cortitos, y lo que está bueno es que pueden quedar debajo del gancho del arnés. Así que no se suben y no nos ahoga tanto el chaleco, porque a veces no decís que bueno el chaleco y lo tengo acá arriba, no, bueno, está bueno que se sujete al arnés para que no se levante. Luego el uso de casco es recomendable. Ninguna de estas, la asociación no actúa como un policía, la Asociación Argentina de Kite no tiene capacidad de regular el deporte en la práctica, solo puede fomentar la práctica segura del deporte y recomendar buenas prácticas, pero nosotros no vamos a obligar a nadie a hacer nada. Entonces les recomendamos que tengan en cuenta esto y sepan por qué se utiliza un casco, porque después, por qué está bueno usar botitas en determinados spots, porque están llenos de piedra, porque las condiciones del piso no son adecuadas para poder caminar, para entrar y salir cómodamente sin lastimarse, entonces tengan en cuenta esto. Y el tema del uso de capucha o guantes cuando se ingresan al agua en épocas de temperaturas muy bajas, donde nosotros, uno de los principales lugares donde perdemos calor es a través de la cabeza, así que por eso se utilizan las capuchas. Y el tema de los guantes para tener sensibilidad en los dedos durante la navegación. Más de uno que navegó con frío sabe que los dedos no se sienten en un momento de la navegación. Así que cualquiera de todos estos elementos son recomendables, principalmente el chaleco, para poder navegar cómodamente y seguros en el agua. Bueno, tema importante, ¿por qué no usar leash de tabla? Tiene que ver con lo que decía Hanna cuando hablamos del leash sujeto a nosotros. Bueno, no recomendamos leash de tabla bajo ningún punto de vista, porque como se ve en la imagen, cualquier movimiento brusco va a hacer que la tabla venga hacia nosotros y nos pegue en el cuerpo o en la cabeza. No necesitamos leash de tabla si tenemos técnica adecuada para rescatar la tabla. Lo único que deja en evidencia el uso del leash de tabla es la falta de técnica, y no la van a conseguir utilizando el leash de tabla, porque justamente dejan un hueco en el aprendizaje utilizando el leash. Y es muy importante tener buena técnica, y lo que no se sabe cuando se usa el leash es tener buena técnica de body drag para rescatar la tabla. Y el body drag después te sirve para un montón de cosas, para volver a la costa, o sea, hay como la técnica de rescate de tabla es algo que lo tenemos que tener independientemente de que querramos rescatar la tabla o no. Pero sepan que el leash no está bueno, que estos sistemas no están preparados para estar en el agua, que se pueden trabar por la tierra, por la arena, se pueden oxidar y que en algún momento quedar trabados y no tener sentido, y como les decía, principalmente lastimarnos. Así que eviten utilizar este tipo de cosas que no están aprobadas por nadie, que solo lo que lo van a hacer es traerles problemas. Y tómense un tiempito, como hacen para hacer el autorrescate, para mejorar la técnica del body drag y poder rescatar adecuadamente la tabla. ¿Algo para comentar sobre este tema? Bueno, voy a continuar. Bueno, evité en toda la charla tener tanto texto, pero esto me parece importante leerlo y que nadie se lo olvide. Los derechos de paso en la práctica del kitesurf o en la navegación. Y lo voy a leer para que quede bien claro.
Dice, en el agua, la práctica internacional establece que el kite no tiene derecho de paso sobre ninguna embarcación. Así que no tenemos derecho de paso sobre ninguna embarcación. Y entonces, para evitar cualquier tipo de cualquier tipo de colisión, es importante tener un margen de seguridad mínimo respecto a bañistas o nadadores. Bueno, principalmente no tenemos derecho de paso con respecto a ninguna embarcación. ¿Por qué? Porque es difícilmente haya una embarcación más pequeña que la tabla de kite. Entonces nosotros no tenemos derecho de paso sobre los windsurf, no tenemos derecho de paso sobre un wing, ahora que están mucho más comúnmente utilizados. No tenemos derecho de paso sobre los kayaks, sobre las tablas stand-up paddle, sobre un velero, sobre nada. O sea, no tenemos derecho de paso sobre otras embarcaciones, y tengamos en cuenta eso en el momento de navegar, y no llegar al límite de estar encerrados o de frente a otra embarcación, y con la posibilidad de generar algún tipo de accidente por encapricharnos de pasar, o cuando conocemos bien los derechos de paso, y bueno, si no los conocemos bien, igual los vamos a ver ahora en un ratito, que tenemos diferentes como formas de, hoy no me sale la palabra, es como, tenemos reglas de navegación que son importantes y las tenemos que cumplir, y lo principalmente importante es llegar entero a nuestras casas y evitar también accidentes. Entonces, no llegamos al riesgo de chocarnos con otra embarcación, y por otro lado, dejemos margen con respecto a los bañistas o nadadores en lugares donde la costa se utiliza también para bañarse, porque no tenemos derecho en esas situaciones, necesitamos tener margen de seguridad, y bueno, es importante que no nos lastimemos ni lastimemos a nadie más. ¿Algo que agregar sobre este tema? Sí, hola Cintia, ¿cómo andás? Nino, de Hola. Rosario. Hola, buenas noches a todos. Buenas Más que noches. nada, sí, ¿ahí se escucha bien? Ahora sí. Sí, ok. Más que nada agregar, yo vengo, bueno, de la náutica de toda la vida, y un poco referido a lo que decís, de las reglas de navegación y de paso, lo que se suele tomar, más allá del tamaño de las embarcaciones, es también la capacidad de maniobra. Entonces, por ejemplo, un buque de ultramar que cruza el canal en Rosario, tiene derecho de paso más que por grande, pero porque está limitado en la capacidad de maniobra. En el caso del kite y un velero, por ejemplo, más que nada el velero es más lento para maniobrar y tiene la capacidad de maniobra disminuida en relación al kite, que a lo mejor, bueno, podés eventualmente, para evitar una colisión, derivar más rápido, trasluchar más rápido, ese tipo de control, más que nada, ¿sí? Era el comentario, iba a ser eso. Igual cuando venís navegando rápido, bueno, la gente, o sea, los que están navegando, si más o menos saben, también te ordenás. Y si estás navegando en un velero, en una embarcación, vos sabés que cuando cruzás una línea de navegación de gente que está en kite, te mantenés o al margen o alejado, o pasás por un lugar donde hay un claro, donde no haya tanta concentración de gente. También una cuestión de respeto al prójimo, ¿no es cierto? Pero más que nada, yendo a lo que es la reglamentación, si te vas a encontrar con la gente que navega a vela, que más que nada va a estar pensando en la capacidad de maniobra, fundamentalmente, pensando en los derechos de paso, sin importar babor, estribor, etcétera, ¿sí? Bueno, ese es un poco el aporte. Gracias. Genial. Bueno, perdón porque no lo había aclarado, cuando nos referimos al tamaño, con respecto al tamaño de la embarcación, y que nosotros tenemos una embarcación más pequeña que los demás, nos referimos justamente a la capacidad de maniobrar el equipo. Nosotros tenemos mucha mayor capacidad por el tamaño de nuestro equipamiento, entonces por esta razón no tenemos derecho de paso sobre otras embarcaciones. A eso se refería, perdón porque a mí me parece el nombre de usuario y no sé tu nombre.
Yo soy Nino, perdón, Nino Maestri. ¿Cómo? Nino Maestri. Nino. Bueno, Nino, justamente él nos aclaraba esto, y muchas gracias por la aclaración, porque a esto me refería. Por eso no tenemos derecho de paso. No es que el tamaño de la embarcación nos permite tener mucha mayor capacidad de maniobra que el que pueden tener otro tipo de embarcaciones en el agua. Así que evitemos accidentes y seamos precavidos en el momento de maniobrar nuestro equipo cuando hay otro tipo de deportistas en el agua. Incluso de kitesurfistas también, no lleguen al límite de tener un accidente y no respetar los derechos de navegación. Bueno, voy a continuar y acá voy a explicar un poco más sobre las reglas de navegación. Es importante cuando nosotros, cada una de estas imágenes muestra una situación en la navegación donde tenemos que ser precavidos, y en especial cuando nos estamos encontrando con otro kitesurfista. Pero esto también se tiene en cuenta cuando son otro tipo de navegaciones. Pero sepan que como nosotros no tenemos derecho de paso sobre otras embarcaciones, si nosotros tratamos de cumplir esto con otros deportistas, no se cumple porque no tenemos derecho de paso, aunque sucedan estas situaciones. Entonces, cuando hay otro kitesurfista, pasa esto. Cuando hay un kitesurfista entrando desde la tierra hacia el agua, el que está en el agua tiene que darle lugar a que esta persona que está en la tierra ingrese cómodamente al agua, evitando cualquier accidente. ¿Por qué? Porque las personas que están los kitesurfistas que están en la tierra están en una situación de mayor riesgo con respecto al que está en el agua, con posibilidad de impactar en la tierra y lastimarse. Entonces, siempre que haya alguien entrando al agua, si nosotros queremos justo salir, hacemos un borde más y entramos después, o lo esquivamos, le damos lugar. Bueno, siguiente situación. Cuando nosotros estamos navegando y tenemos en nuestra misma línea otro kitesurfista que está viniendo hacia nosotros, el que tiene derecho de paso es el que tiene el brazo derecho en dirección hacia donde está navegando. Como se le dice, el brazo derecho amurado, el brazo amura hacia la derecha. O sea, es como que el kitesurfista que tiene el brazo derecho con el viento hacia la espalda está justo por coincidir en el mismo punto. Bueno, el que está viniendo con el brazo izquierdo se deriva y este sigue su rumbo. No sé si queda claro. Bueno, siguiente situación. Si hay posibilidad, aunque no estén en la misma línea, hay posibilidad que los kites se crucen, el que está viento abajo va a bajar su kite y el que está viento arriba va a levantar el kite para evitar que los kites se enganchen. Siguiente situación. Cuando tenemos la costa de frente, esto puede pasar principalmente cuando estamos navegando con viento onshore, y que el viento continuamente nos lleva hacia arriba de la costa, el que está más cercano a la costa tiene derecho de paso para poder orzar y alejarse de la costa, y el que viene por detrás, viento arriba, lo que va a tener que hacer es cambiar de dirección, evitando encerrar a la persona que se encuentra más cercana a la costa. Hay que darle lugar al que está en una situación de más riesgo de lastimarse. Bueno, siguiente situación. Si tenemos una persona que está sobre la ola, sepan que esta persona tiene mayor derecho de paso que el que no se encuentra sobre la ola, porque la ola nos da un impulso que no podemos manejar por momentos, así que evitemos cortar el paso a la persona que viene sobre la ola. Entonces cambiamos de dirección o nos derivamos, pero damos lugar a que el kitesurfista que se encuentra sobre la ola pueda seguir con su rumbo. Y última aclaración sobre las reglas de navegación, es cuando venimos dos kitesurfistas, uno detrás del otro, hacia una misma dirección, siempre tengamos en cuenta que cuando vamos a hacer cambios de dirección, en primer lugar, el que se encuentra adelante, si quiere hacer un cambio de dirección, es importante que mire hacia los costados para evitar enredarse con otro kite.
pero el que está atrás es importante que no encierre al que está adelante y que le dé lugar cambiando de dirección o derivándose, pero no encerrarlo y con una cierta distancia para darle capacidad de maniobra al que está adelante. Bueno, ¿algo que quieran aclarar? Sí, lo último, prometo que no opino más. No, opinás con lo que quieras. No, es importante por ahí aclarar, más que nada para los principiantes, que las reglas de paso a veces las entendemos, las sabemos perfecto, y cuando estamos arrancando, estamos en el momento donde tenemos que aplicar la regla de paso y subo el CAI, bajo el CAI, no sé qué hacer, y se abatatan. Entonces, si no saben qué hacer, que dejen el CAI claro, ¿sí? Porque si el que viene sabe un poquito más, o los dos están medio en la misma situación, dejar el CAI claro, no hacer movimientos bruscos. De última, ponen el kite a las 12, cola al agua y esperan un cachito que pase ese cruce. Nada más, no traten por ahí si no están seguros de hacer movimientos bruscos, porque la otra persona queda, es como si fuese en la ruta con el auto, ¿viste? Que no saben bien qué hacer. Bueno, si no saben, manténganse claros y que el otro los va a poder esquivar. Genial, muy buena la aclaración. Sí, principalmente eso, si realmente en un momento se abatatan, mejor que se queden quietos, que el otro los va a esquivar, probablemente, esperamos, pero no hagan movimientos bruscos, porque si los dos al mismo tiempo están haciendo movimientos bruscos, es muy difícil prever esa situación. Bueno, vamos a continuar, ya estamos terminando la charla. Señales internacionales. Hay muchísimas señales internacionales, hay muchas que están más relacionadas a los instructores y a las señales que nosotros vamos a darles a los alumnos, pero hay algunas que son más comúnmente utilizadas y que son para todos los kitesurfistas. Bueno, las más habituales y conocidas son estas dos que están en estos extremos, que es pulgar arriba cuando nosotros estamos levantando el kite y tenemos todo preparado y vemos las líneas, no están enredadas. Pulgar arriba y que nos suelten el kite para poder ingresar al agua y levantar. Bueno, y otra de las más comúnmente utilizadas es palmearnos la cabeza cuando queremos bajar el kite y encontrar alguna persona que nos agarre el kite para bajar. Ahora voy a hacer una aclaración más en esta figura sobre el momento de levantar y bajar el kite. Entonces, pulgar arriba para levantar, palmearnos la cabeza para bajar el kite. Si por alguna razón en el momento de levantar el kite tenemos un problema, vemos que están las líneas cruzadas, vemos algo raro que no nos convence, de golpe levantamos el kite y nos dimos cuenta que estamos repasados, bueno, pulgar abajo para que la persona que nos está sujetando el kite no lo suelte y que lo apoye en el piso. Es muy importante estar atentos a estas señales, o sea, ser responsables, tanto los que estamos levantando el kite, no hacer movimientos bruscos ni inesperados, y los que están sujetando el kite, ser responsables en no soltar el kite sin que el otro nos dé el ok, y estar atentos en el momento, mientras que te agarro el kite, no sé, estoy tomando un mate y fumando un pucho, no. El momento de levantar el kite estamos haciendo eso y somos responsables también por la seguridad del que estamos asistiendo. Así que si vamos a ayudar a alguien, prestamos atención a las señales que nos está dando y sepan que a 20 metros de distancia, o 18, o el largo de líneas que tengas, hay cosas que no se escuchan, entonces, o a veces tenemos el sol de frente, situaciones así que no nos permiten estar como tan atentos. Entonces, traten de prestar atención a esas señales o tenerlas bien claras para evitar un accidente. Bueno, siguiente señal, esta de girando el dedo, es para que, por ejemplo, tenemos una persona que está queriendo ingresar al agua y otra que está queriendo salir. Como les decía, es muy importante desde el punto de vista de seguridad darle espacio a la persona que está intentando ingresar al agua porque está en la tierra. Si vemos que alguien está queriendo salir del agua, bueno, le hacemos este giro con el dedo que lo que va a indicar es que haga un borde más, que dé espacio, que
que haga un borde más para que la persona que está ingresando al agua tenga lugar para ingresar y no se choque. Y última señal que voy a explicar, esto sujetamos la barra y hacemos una señal de que tenemos un problema con el equipo a lo lejos cuando estamos en el agua, es una forma de llamar la atención para que nos asistan. Pero bueno, es muy importante conocer, como ya les dije, todas las medidas de seguridad, saber hacer el autorrescate para poder ser lo más independientes en el agua posible frente a cualquier situación que suceda. Pero esta es una opción para llamar la atención si necesitamos ayuda. ¿Alguna señal más que quieran comentar? Bueno, por último, una de las cosas más importantes en el momento de practicar el deporte es el momento de levantar el kite o bajarlo, pero principalmente en el momento de levantarlo, yo les recomiendo que si sobra gente en el spot, que alguien obviamente les agarre el kite para levantarlo y otra persona los asista sujetando el arnés por detrás para que cualquier tirón, racha o demás no nos desestabilice en el momento de levantarlo. Y que nos dé tiempo también, dense el tiempo para estirar bien las líneas, ver que no estén cruzadas, generalmente ubicarse bien con respecto a la dirección del viento para levantarlo. Sepan que la forma correcta de levantar el kite es con el viento perpendicular con el kite perpendicular a la dirección del viento. El viento tiene que venir así para que nosotros podamos levantarlo correctamente. Bueno, no más, como les decía, pulgar arriba o pulgar abajo, dependiendo cómo veamos las condiciones, y creo que no hay más nada que agregar. Ya estaría cerrando la charla con esta última imagen. Gracias por su atención y dejo abierta el espacio para cualquier consulta adicional que tengan sobre lo que vimos o sobre alguna sugerencia o alguna situación que hayan vivido que les gustaría que todos conozcan para tenerla en cuenta. No, yo quería no pedirle, pero como decía tu compañera, la profesora de Monte, el autorrescate sí es muy pobre en la mayoría de los aprendizajes que dan las clases. Yo entiendo que quieren dar el curso rápido y bueno, nada, trabajan de eso, pero si es una asociación, capaz que pueden empujar más a que insistan en que sea un poquito más fuerte el autorrescate, por el hecho de que de los años que tengo en el río, yo no soy instructor ni nada, solamente navego, pero el autorrescate de tener la vela, así traerla como si fuese una vela de Windsor, la vi una sola vez en el río a un profesor enseñándosela a alguien. Jamás lo vi a uno actuando. Generalmente acuestan el kite, se vuelven nadando, es más, yo también lo he hecho así. Y bueno, nada, quería recalcar eso, si pueden insistir a los profesores o agregar algunas clasecitas extra a todos los que quieran salir, porque con 10 clases yo creo que a veces es muy arriesgado dejar a gente a esa merced que se van contentos haciendo un borde, y más allá de que puedan hacer el borde, se les puede complicar en el momento de un autorrescate. Y como te digo, nunca vi uno que haya salido así, por lo menos yo, donde navego. Bueno, quería sumar eso, nada más. Gracias, Emiliano, la verdad que es súper útil tu comentario. Es real que hay que poner mucha atención al practicar el autorrescate y no, o sea, hay gente que evita eyectar bajo todas las condiciones y hacer autorrescate, pero sepan que es la forma, o sea, creo que no lo dije, pero sepan que no solo se están cuidando ustedes, sino también están cuidando el equipo cuando eyectan, porque es menor la posibilidad de que se rompa la vela si el kite impacta sobre algo, ni bien eyectamos, sin tensión en la tela, que si nosotros habiendo eyectado. O sea, si vos venís, el kite tiene que impactar sobre algo y nosotros eyectamos en el medio con la tela sin tensión,
probablemente al kite no le pase nada, pero si nosotros lo hacemos con la tela en tensión, probablemente se raje el kite entero, así que es muy importante que eyectemos frente a una situación en la que no nos sentimos seguros, o tenemos miedo a lastimarnos, y por otro lado que practiquemos las medidas de seguridad, porque son las herramientas que tenemos, existen, por suerte tenemos medidas de seguridad para utilizar, y no se merece que el deporte que se siga manchando con accidentes o muertes por cosas totalmente evitables. O sea, si nosotros estamos haciendo esta charla es porque no nos puede seguir pasando que perdamos gente porque entra al agua con vientos short. No nos puede seguir pasando que alguien desaparece o se muere porque no hizo correctamente el autorrescate. Sean precavidos, es un deporte que tiene un montón de riesgos, pero sí tiene un montón de medidas de seguridad que en algunos casos las conocemos y en otros casos capaz aprenden más informalmente y no llegan a ese conocimiento. Así que o sea, la Asociación Argentina de Kite en algún momento ya lo comunicamos, pero lo vuelvo a decir en esta charla para los que asistieron, que nosotros podemos ubicar a cualquier persona que nunca haya hecho un autorrescate practicado, podemos coincidir con algún instructor para que lo hagan en forma gratuita, o sea, la parte del autorrescate. O sea, la asociación les va a brindar un instructor que les explique el autorrescate en forma gratuita si alguien no sabe cómo hacerlo o nunca se lo explicaron. Así que, como les dije, nosotros trabajamos todos los días para que el deporte crezca y no queremos que se manche más el deporte por situaciones totalmente evitables. O sea, queremos que siga creciendo, pero en forma segura. Sepamos que el deporte está creciendo en forma exponencial año a año y cada vez somos más en el agua. Entonces tenemos que cuidarnos mucho más de los que nos cuidamos en otro momento. Así que bueno, nada, no tengo más que comentar. Gracias a todos por asistir y por los comentarios, y cualquier consulta que tengan, bueno, ya cerré la filmina, pero esperen que lo voy a compartir nuevamente, un segundito. Aquí van a poder ver la página web de la Asociación Argentina de Kite, es kaiser.org.ar. Después tienen las redes sociales de la AK, y el mail de la AK o el Facebook para poder comunicarse frente a cualquier duda que tengan sobre el deporte, sobre las medidas de seguridad, sobre spots, sobre los campeonatos, que ahora estamos volviendo a generar fechas post restricción de la pandemia, que nos inmovilizó durante mucho tiempo. Así que los espero en las próximas fechas del campeonato, los que quieran iniciarse o simplemente ver a muchos kitesurfistas experimentados haciendo maniobras. Bueno, gracias por participar y nos estamos en contacto. Chao, hasta Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, saludos. Gracias. Hasta luego, gracias a todos. Gracias.